Nosotros habíamos hablado en domingos anteriores acerca de la crisis en el ámbito espiritual que muchos de nosotros y de nuestros hermanos han tenido, y aún nosotros mismos, con motivo de esta pandemia. Esta pandemia nos ha afectado espiritualmente, nos ha afectado en la fe. Y esto significa que se ha puesto de manifiesto nuestra debilidad, nuestra fragilidad en la fe. Y queridos hermanos, es muy importante que como hijos de Dios, como discípulos del Señor, nosotros recobremos la fe. Es necesario que esa fe vuelva a nosotros, y para ello tenemos nosotros que hacer algo para que nuestro corazón se llene nuevamente de fe. Como todos sabemos, la palabra de Dios nos da la definición de lo que es la fe, ¿no es cierto? Dice que la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y queridos hermanos, Dios quiere que nosotros mantengamos esa certeza y que nosotros mantengamos esa convicción. Pero ante esto que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto que muchas veces nosotros mismos hemos tambaleado, hemos sucumbido ante los temores, ante las cosas que venían acerca de esta pandemia y ante ver nosotros, ¿no es cierto?, muchas personas fallecidas? Pero queridos hermanos, Dios quiere que volvamos nuestros pasos hacia aquellas cosas que hacen que nuestra fe vuelva a aumentar. Amén. Dios quiere que volvamos nuestros pasos a esas cosas que hacen que nuestra fe se renueve y se fortalezca. Y debemos primeramente nosotros volver a la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y lo segundo importante es nuestra vida de oración y nuestra relación con el Padre Celestial. Estas cosas están, por supuesto, directamente relacionadas y ligadas a la fe. Y hoy quería tomar como base un pasaje en las Escrituras que a nosotros nos va a ayudar a reflexionar sobre el estado de nuestra fe, cómo estamos en la fe y lo que el Señor dice al respecto. Le invito a abrir la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, que es la parábola de la viuda y del juez injusto. Vamos a ver el contexto, pero yo después me voy a referir solamente al versículo 8, que es el que quiero meditar rápidamente en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia del adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia.
no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y fíjense, quiero hacer un resumen de este pasaje para que lo entendamos mejor. Comienza este pasaje con una introducción que hace el escritor acerca de que esta parábola Jesús la presenta para referirse a la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar. Y nosotros podemos observar aquí algo muy interesante, y que es la insistencia y es la persistencia de esta viuda que necesitaba que este juez, que dice la palabra que era injusto, le hiciera justicia. Y aquí nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo puede ser que esta mujer, que nosotros conjeturamos que sabía que este juez era injusto, ¿no es cierto?, estaba recurriendo a este juez injusto para que le haga justicia? Y indudablemente lo que nos está mostrando aquí el pasaje es que esta mujer tenía fe, tenía cierta fe y creía que este hombre injusto podía solucionarle el problema que tenía con el adversario. Y finalmente, este hombre, para que la mujer lo deje de molestar, dice la palabra que le hace justicia. Y Jesús termina esta parábola diciendo: cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un Padre amoroso, hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y yo quisiera que usted se detenga en el ejemplo de la insistencia de la fe de esta mujer. Porque al final, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y en este día, queridos hermanos, yo me quería referir a este versículo 8, que creo que tiene una importancia relevante en estos días para nuestra vida. A esta pregunta que hace Jesús, ¿encontrará fe en la tierra?, la podríamos interpretar de dos formas. La primera, puede ser una pregunta personal, como un llamado de atención para cada uno de nosotros, que el Señor nos está diciendo lo siguiente: cuando yo regrese, ¿te voy a encontrar a vos teniendo fe? Y en este sentido, su pregunta sería un desafío para cada uno de nosotros, que nos llevaría a meditar sobre el estado de nuestra fe en este momento. ¿Cómo estamos nosotros en el caminar de nuestra fe con el Señor? Yo quiero invitarte en esta mañana que tú reflexiones cómo estoy con mi fe en Dios, con mi fe en Cristo. En Hebreo 11:6 dice la palabra que en realidad sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a aquellos que le buscan.
Aquí se pone de manifiesto, queridos hermanos, la importancia que tiene tu fe y mi fe para Dios. Para Dios es importante que tengamos fe, que tengamos confianza en Él. Y cuanto más cuando nos acercamos a Él para orar. En el relato de Lucas, nosotros vemos el ejemplo de la fe de esta mujer en la insistencia hacia el juez injusto. Y queridos hermanos, nuestra fe tiene que tener esta insistencia delante de Dios. Tenemos que insistir. Si no vemos la respuesta, vamos a seguir insistiendo. Así como esta mujer, porque en esa insistencia Dios está viendo nuestro corazón que tiene fe, que le cree a Él. Esta insistencia que vemos en esta mujer nos invita a nosotros a permanecer firmes. Nos invita a nosotros a seguir esperando a través de nuestro clamor y de nuestras oraciones. Por eso no debemos cesar de mantener una conducta diaria que le manifieste al Señor nuestra fe, a fin de que podamos responderle al Señor cuando Él venga. ¿Hallaré fe en la tierra? Sí, Señor, aquí estoy yo con mi fe de pie. Amén. Y lo segundo es que puede ser que esta pregunta se esté refiriendo al estado de la fe en general en el mundo al momento del regreso del Señor. O sea, que podría enunciarse la pregunta para que la entendamos un poco mejor de esta manera. Cuando yo regrese, ¿encontraré hombres y mujeres que sigan creyendo en mí? Y queridos hermanos, en este sentido, también esta pregunta es un desafío para nosotros como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque como pueblo del Señor, esto se relaciona directamente con nuestra misión de ser sal y luz de este mundo, contagiando a otros la fe de Cristo. Y fíjense, estoy hablando de contagiar, hablando de contagio, ¿no es cierto? Contagiar la fe de Cristo. Pero para poder ser efectivo en este contagio, dice la palabra que tenemos que someternos a Dios. Amén. Dice, someteos a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo. Someternos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esto significa que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es entregarnos a Él definitivamente. Entregarle toda nuestra vida. Entregarle nuestra vida en sus manos para que Él pueda dirigirnos. Entregarle nuestra vida en sus manos poniendo de nuestra parte, ¿qué cosa? Obediencia. Dios pide obediencia. Pero también tenemos que saber que en eso no estamos solos, amén. Porque dice, yo me voy ahora, pero les envío otro ayudador, otro consolador que estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad que estará con ustedes y los guiará a toda verdad. O sea, que en esta decisión que nosotros tomamos de entregarnos a Cristo, no estamos solos, amén, sino que el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda para guiarnos, para fortalecernos, para que podamos mantenernos firmes en la fe. Nuestra fe se mantendrá en la medida que nosotros nos mantengamos apegados al Señor, amén. Si usted está pegado al Señor, seguramente su fe también se mantendrá.
Y esto, queridos hermanos, nos ayudará a nosotros a hacer todo lo posible para que cuando el Señor regrese y Él pregunte, ¿hay fe en la tierra? Nosotros digamos, todos estos lo hemos traído nosotros para tu gloria, Señor. Amén. Pregunta entonces en un sentido a lo mejor personal para nosotros o una pregunta en sentido general como iglesia. De las dos formas, esta pregunta que hace el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que nos desafía a nosotros como hijos de Dios y como iglesia de Jesucristo. Amén. Y termino con esta conclusión, queridos hermanos. Es necesario que nos miremos para adentro. Amén. Es necesario que nos miremos para adentro. Muchas veces miramos alrededor y a este otro y a aquel otro y entramos a mirar al que está al lado. Pero en este caso es necesario que nos miremos hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que los días que vienen van a ser días difíciles. Van a venir días más difíciles. Son días en los cuales la maldad, dice la palabra, va a seguir aumentando. Y necesitamos la fortaleza para poder resistir toda maldad. En esos momentos nos vamos a dar cuenta de lo necesario que es que mantengamos viva la llama de nuestra fe. Amén. Por lo tanto, yo quiero que nos animemos. Anima a tu hermano, anima a tu familiar, anima a otros a seguir caminando en la fe, diciéndole la única forma que vamos a poder ser vencedores es si seguimos caminando en la fe del Señor. Oremos unos por otros, estemos unidos, estemos relacionados. Y esta será la forma en la cual mantendremos la fe para cuando el Señor regrese. Amén. Queridos jóvenes, los que vienen detrás nuestro, ustedes son los responsables de seguir manteniendo la fe. Un día nosotros no vamos a estar, pero saben que ustedes son los continuadores y tienen que mantener viva la llama de la fe. Amén. Porque el Señor te va a preguntar, y esta pregunta volverá en sus días. Esta pregunta de este pasaje volverá cuando ustedes tengan responsabilidad dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Y el Señor le estará diciendo, cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Queridos hermanos, que cuando el Señor regrese, nos encuentre firmes, nos encuentre fortalecidos en la fe. Amén.